El día de mi boda, la comitiva nupcial sufrió un accidente. Él llevó a su amiga de la infancia, cuya mano apenas tenía un rasguño, hacia la ambulancia, dejándome a mí sangrando con mi vestido de novia a un lado de la carretera. 3 días después, apareció en el hospital buscando a su prometida. El médico lo miró con desprecio. Antes de irse, el médico comentó que habría sido más apropiado convertir esa boda en un funeral. Cuando el coche nupcial se estrelló contra el quitamiedos de la autovía A6, yo todavía llevaba puesto mi vestido de novia. Cristales rotos cubrían el suelo. La parte delantera del vehículo parecía haber sido aplastada por un puño gigante. Mi gemelo estaba atrapado contra el borde del asiento, y el dobladillo de mi vestido blanco estaba empapado en sangre. El conductor, Paco, estaba encorvado sobre el volante pidiendo ayuda. Mi dama de honor, Marta, se puso pálida como la muerte. Se abalanzó hacia adelante para sostenerme, rogándome que no me moviera porque mi pierna estaba sangrando. Miré hacia abajo. La sangre se filtraba a través de la falda de tul, goteando de manera constante sobre las alfombrillas. Alejandro salió corriendo del vehículo que venía detrás de nosotros. Pensé que vendría a sacarme a mí primero. Al fin y al cabo, hoy era el día de nuestra boda. Llevábamos juntos 6 años. Desde la universidad hasta nuestras carreras profesionales, pasando por alquilar habitaciones hasta comprar un piso en el centro de Madrid, desde que su madre despreció inicialmente mis orígenes humildes, hasta que él finalmente asintió y dijo que podíamos conformarnos con una boda sencilla. Pensé que, como mínimo, recordaría que yo era su novia en un momento como ese. Pero pasó corriendo por mi lado. Corrió a toda velocidad hacia otro coche. Lucía estaba sentada en el asiento del copiloto. La piel de su mano estaba ligeramente raspada. Sus ojos estaban rojos. Apoyada contra la puerta del coche, con la voz temblorosa, le dijo a Alejandro que tenía miedo y que le dolía el pecho. Alejandro la tomó en sus brazos, consolándola y diciéndole que no tuviera miedo. Marta se quedó helada. Le gritó, diciéndole que yo todavía estaba en el coche y que mi pierna estaba sangrando. Alejandro se detuvo un segundo. Me miró. Esa mirada fue tan breve que pareció un pensamiento pasajero. Le dijo a Marta que me ayudara a salir primero y que ya venía otra ambulancia. Se justificó diciendo que Lucía tenía un problema cardíaco y no podía ser sometida a estrés. Yo agarré la puerta del coche, con los nudillos blancos. Marta estaba tan furiosa que se le quebró la voz, gritando que Lucía solo tenía un rasguño mientras yo estaba atrapada en los escombros. Lucía, descansando en los brazos de Alejandro, tosió levemente y dejó caer una lágrima, preguntando si nos estaba retrasando y diciendo que yo la culparía. Alejandro frunció el ceño y le dijo que dejara de hablar. Llegó la primera ambulancia del SAMUR. Los paramédicos sacaron una camilla, y Alejandro llevó a Lucía directamente a la parte trasera. Yo me quedé sentada en el coche nupcial destrozado. El viento soplaba hacia adentro, haciéndome temblar incontrolablemente. Dije su nombre. Alejandro se detuvo en las puertas de la ambulancia. Le pregunté si estaba seguro de que quería llevársela a ella primero. Me miró con impaciencia, diciéndome que no fuera celosa en un momento como ese porque Lucía estaba inestable. Mientras tenía a Marta y al conductor conmigo, sonreí. Mis labios estaban secos y sonreír realmente dolía. Le dije que estaba sangrando. Dijo que lo sabía y me pidió que fuera fuerte. Esas palabras aplastaron el último rastro de mi dolor físico hasta convertirlo en puro entumecimiento helado. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Las luces rojas y azules parpadearon ante mis ojos como una celebración absurda. Marta soltó una maldición en voz baja y se agachó para aplicar presión sobre mi herida, rogándome que aguantara porque ya había vuelto a llamar al 112. No miré en la dirección por la que Alejandro se había ido. Me quité el anillo de compromiso. Alejandro lo había elegido él mismo, y el interior del aro estaba grabado con nuestras iniciales. El día que me propuso matrimonio, prometió que nunca más me dejaría afrontar nada sola. Ahora, el anillo estaba manchado con mi sangre. Lo presioné en la palma de la mano de Marta, pidiéndole que lo guardara bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me decía que dejara de hablar y me concentrara en detener la hemorragia. Me quedé mirando el anillo. Iba a devolvérselo. Pasaron más de 10 minutos, hasta que llegó la segunda ambulancia. Cuando me subieron a la camilla, la cola de mi vestido de novia se arrastró por el asfalto, dejando un largo rastro rojo de sangre. Los familiares que estaban cerca susurraban entre ellos. Alguien dijo que la novia tenía muy mala suerte al ver sangre el día de su boda. Otro defendió a Alejandro,
diciendo que no tenía otra opción porque Lucía había sido frágil desde la infancia. Alguien más murmuró que yo solía parecer razonable y esperaba que no montara una escena por Lucía hoy. Cerré los ojos, memorizando cada una de las palabras. Para cuando llegamos al Hospital La Paz, estaba temblando violentamente. Una enfermera cortó la parte inferior de mi vestido de novia. El doctor Herrero examinó la herida e inmediatamente ordenó puntos de sutura y una resonancia. Cuando la enfermera preguntó por los familiares, Marta se adelantó, diciendo que era mi amiga. La enfermera preguntó dónde estaba el novio. Marta apretó los dientes y dijo que se había ido con otra persona. El doctor Herrero me miró, pero no hizo más preguntas, centrándose en tratar mi pierna. Mientras la aguja perforaba mi piel, el dolor hizo que me temblaran los dedos. Marta me sostuvo la mano, diciéndome que había llamado a mi madre y que estaba en camino. Asentí. Mi teléfono no paraba de vibrar en la mesita de noche. El grupo de WhatsApp de la boda estaba inundado de notificaciones. La madre de Alejandro, Carmen, envió un mensaje de voz. Su tono agudo resonó en la habitación, diciéndoles a todos que no entraran en pánico y que la boda simplemente estaba en pausa. Dijo que Lucía se había asustado muchísimo, y que Alejandro estaba con ella para un chequeo, añadiendo que yo estaba bien, solo algo emocional porque era el día de mi boda, y pidiendo a todos que fueran comprensivos. Me quedé mirando la transcripción de ese mensaje, encontrándolo de repente hilarante. Mi pierna necesitó 7 puntos de sutura. Mi zona lumbar estaba gravemente magullada. Mi cabeza necesitaba observación porque la había golpeado contra la ventanilla. Pero, según Carmen, yo solo estaba siendo emocional. No respondí. Le dije a Marta que hiciera capturas de pantalla y guardara cada uno de los mensajes de esos grupos. Marta maldijo a toda la familia mientras hacía las capturas. Le dije que no gastara saliva, y que simplemente guardara las pruebas. Hizo una pausa y añadí que las necesitaríamos más tarde. Esa noche, mi madre, Teresa, llegó a urgencias. Todavía llevaba puesto el delantal de su bar de tapas, con las manos manchadas de una harina que no había tenido tiempo de lavarse. En el momento en que entró y vio los gruesos vendajes en mi pierna, las lágrimas corrieron por su rostro. Me preguntó si me dolía. Yo aún no había llorado, pero su pregunta hizo que me ardieran los ojos. Aún así, me negué a dejar caer las lágrimas. La miré y le dije que no me iba a casar. Mi madre se quedó paralizada. Me miró a mí y luego a los restos destrozados de mi vestido de novia en la bolsa de plástico. De repente, extendió la mano y me acarició el pelo. Dijo de acuerdo. Clara, no hay matrimonio. No hubo intentos de persuasión, ni preguntas, ni sermones sobre lo avanzados que estaban ya los preparativos de la boda. Solo un simple acuerdo. En ese momento, quise llorar más que en el lugar del accidente. Alejandro no apareció esa noche. Envió un mensaje diciendo que Lucía seguía en observación, señalando que yo tenía a Marta y a mi madre conmigo y prometiendo visitarme a la mañana siguiente. Añadió que no debía montar una escena por la boda porque su madre ya estaba exhausta. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de pasarle el teléfono a Marta para que hiciera una captura. Marta apretó los dientes e hizo lo que le pedí. Luego abrí la aplicación de mi banco. Cancelé la transferencia automática mensual de 800 euros que había configurado para ayudar a pagar las facturas de la clínica privada de la madre de Alejandro. Fui al portal de pagos de los proveedores y detuve los pagos finales de la boda. Por último, cambié el nombre del contacto de Alejandro en mi teléfono a liquidación pendiente. Después de hacer todo esto, me recosté contra las almohadas. Al otro lado de la ventana, las luces de la sala de emergencias parpadeaban. Escuché llegar otra ambulancia. Este hospital veía llegar y marcharse a personas todos los días. Y yo, el día de mi boda, finalmente desperté de 6 años de autoengaño. A las 3 de la madrugada, un enfermero entró con mis papeles de alta. En los hospitales no te dejan ingresada toda la noche por unos pocos puntos y una conmoción cerebral leve. Antes de irme, el doctor Herrero me entregó mi historial médico y las instrucciones de alta, diciéndome que mantuviera la herida seca y descansara la espalda. Miró mi chaqueta sencilla, y luego el vestido de novia roto en la bolsa de plástico. De repente preguntó si todavía quería esa boda. Negué con la cabeza y dije que no. Él asintió, con un tono completamente tranquilo, diciendo que eso era bueno, y que una persona primero debe vivir para sí misma. Alejandro finalmente vino a buscarme al hospital al tercer día. Para entonces, yo llevaba 72 horas recuperándome en la casa de mi madre.
Marta me contó más tarde que cuando él entró en urgencias preguntando por mí, todavía llevaba la chaqueta del traje del día de la boda. Se quedó helado cuando una enfermera le dijo que me habían dado el alta hacía tiempo. Alejandro frunció el ceño, exigiendo saber quién lo había autorizado. El doctor Herrero salió de su despacho en ese momento. Miró a Alejandro y le dijo que yo misma lo había consentido. Cuando Alejandro declaró enojado que era mi prometido, el doctor Herrero simplemente sonrió con sorna. Le señaló que a mí me habían traído vestida de novia con una pierna que necesitaba 7 puntos. Sin embargo, la persona que firmó mi papeleo fue mi dama de honor. Mientras que Alejandro trajo en brazos a otra mujer y firmó como su familiar. Ahora, 3 días después, por fin preguntas dónde está tu novia, dijo el doctor Herrero. Alejandro argumentó que la situación de Lucía era especial. El doctor Herrero dio el golpe final, diciendo que habría sido perfectamente adecuado convertir esta boda en un funeral en su lugar. Cuando el doctor Herrero aclaró que lo único que se estaba enterrando era la boda, Alejandro se quedó sin palabras. Cuando Marta me relató esto, yo estaba sentada en la trastienda del bar de mi madre mientras me cambiaban los vendajes. Marta imitó el tono del doctor Herrero a la perfección. Mi madre me entregó un plato de sopa, elogiando al médico. Sonreí justo cuando sonó mi teléfono. Era Alejandro. Lo ignoré. Cuando llamó por tercera vez, finalmente contesté. Su voz reprimía la ira mientras exigía saber por qué me había ido sin decírselo. Miré la gasa de mi pierna. Y simplemente dije que él había estado ocupado. Se quedó en silencio durante 2 segundos antes de reconocer que yo había sido perjudicada el día de la boda. Pero insistió en que el dolor de pecho de Lucía fue un verdadero susto debido a un accidente infantil. Le pregunté si mi sangrado no contaba como una emergencia. Alejandro dejó escapar un suspiro de exasperación, afirmando que yo estaba malinterpretando las cosas y diciéndome que no me comparara con ella. Le pregunté con quién debería compararme. Entonces no respondió. A través del auricular, escuché una suave voz femenina diciéndole a Alejandro que no discutiera conmigo y afirmando que todo era culpa suya. La voz de Lucía era increíblemente dulce. Y sin embargo perforaba como una aguja. Alejandro suavizó inmediatamente su tono, diciéndole que se volviera a acostar. Puse el teléfono en altavoz. Al escuchar esto, el rostro de Marta se ensombreció de rabia. Le pregunté a Alejandro dónde estaba. Hizo una pausa antes de admitir que estaba en el hospital haciéndole compañía a Lucía porque todavía necesitaba observación. Me reí a carcajadas. Una mano raspada requería 3 días de observación mientras que yo volví a casa después de que me dieran 7 puntos. ¡Qué maravilla! El tono de Alejandro se volvió frío, diciéndome que dejara de ser sarcástica, señalando que la boda ya era un desastre, y pidiéndome que volviera para que pudiéramos solucionar las consecuencias. Le dije que yo me encargaría de las consecuencias. Cuando me preguntó qué quería decir, cogí la carpeta de la mesa. Contenía mis historiales médicos, recibos de pago, contratos del lugar de celebración, contratos del coche nupcial y el anillo que Marta había guardado para mí. Le dije que significaba que la boda estaba cancelada. El compromiso estaba roto, y que íbamos a liquidar las deudas del piso, los gastos de la boda, los préstamos de su familia y los pagos de las deudas médicas que le di a su madre. Partida por partida. La línea se quedó en un silencio sepulcral durante unos segundos. Luego Alejandro se burló como si hubiera escuchado un chiste, preguntando si ya había terminado de hacer una rabieta. Yo no estaba enfadada. Cuando una persona está completamente muerta por dentro a nivel emocional, la ira se desvanece. Le dije que esto no era una rabieta. Era una notificación. Me preguntó si era solo porque llevó a Lucía al hospital primero. Miré el calendario en la pared y le dije que era porque durante los últimos 6 años me había obligado a ceder ante ella en absolutamente todo. Su respiración se volvió más pesada mientras argumentaba que a Lucía no le quedaba familia y solo nos tenía a nosotros. Le recordé que mi padre murió cuando yo era joven y mi madre me crió sola administrando un bar. Yo tampoco tenía mucha familia. Pero nunca usé eso para chantajear emocionalmente a nadie. Alejandro murmuró que yo solía ser diferente. Me reí y le di la razón, diciendo que antes yo era demasiado fácil de manipular. Después de eso, un silencio total cayó en su lado de la línea. Continué, afirmando que para las 6 de la tarde de hoy, le enviaría una factura detallada. El anillo sería devuelto por correo. El piso fue comprado con el dinero de mi entrada y mis fondos de remodelación, por lo que él y su madre tenían 3 días para empacar sus cosas e irse. Alejandro finalmente entró en pánico, gritando que se suponía que el piso iba a ser nuestro hogar conyugal.
Le dije que ya no lo era y colgué. Marta golpeó la mesa en señal de triunfo, declarando que ya era hora. Mi madre se mantuvo en silencio. Simplemente empujó el plato de sopa más cerca de mí, diciéndome que comiera porque necesitaría fuerzas para cobrar mis deudas. Miré hacia abajo y tomé un sorbo, con el vapor calentándome el rostro. De repente recordé el día que compré el piso hacía 3 años. Alejandro había afirmado que el dinero escaseaba y prometió contribuir más adelante. Su madre había argumentado que las mujeres no debían ser tan calculadoras antes del matrimonio y que poner ambos nombres en las escrituras era lo que los convertía en una verdadera familia. Me negué. Carmen me puso mala cara durante medio mes. Más tarde, cambió de táctica. Me hizo pagar las reformas, los muebles y la deuda de la tarjeta de crédito de Alejandro, afirmando que todos éramos familia. Llevé la cuenta de cada céntimo. En aquel entonces, guardaba los recibos solo para administrar el presupuesto de nuestro hogar. Ahora, esos recibos les demostrarían que yo nunca fui la cazafortunas que ellos me pintaban. Esa misma tarde le envié a Alejandro la factura detallada. Partida 1. Entrada del piso. 120.000 euros. Pagados íntegramente desde mi cuenta personal. Partida 2. Reformas y muebles. 35.000 euros. Partida 3. Depósito del lugar de la boda, floristería, coches y fotografía, sumando un total de 30.000 euros. Partida 4. 2 años de facturas médicas y primas de seguros pagados a su madre, 18.000 euros. Partida 5. Compensación por lesiones personales del accidente de coche causado por un cambio de ruta no autorizado, a calcular más adelante siguiendo el atestado policial. Después de enviar el mensaje, Alejandro no respondió. 10 minutos más tarde, su madre, Carmen, publicó en el grupo de Facebook de la familia extendida. Etiquetó a todo el mundo, quejándose de que había ocurrido un accidente menor el día de la boda, y que ahora yo se lo echaba en cara, negándome a volver e incluso enviándoles una factura. Se lamentaba de que su hijo tenía una suerte increíblemente mala al estar comprometido con una mujer tan fría que actuaba como un cobrador de deudas. Me quedé mirando la publicación. Marta preguntó si iba a responder. Le dije que por supuesto. Subí el primer recibo de transferencia bancaria de la finca de la boda, luego el segundo, luego el tercero, hasta que la sección de comentarios se quedó en un silencio absoluto. Finalmente, escribí una respuesta afirmando que la factura no era una táctica de negociación. Era una cancelación del compromiso. Siguió un minuto entero de silencio. Entonces la tía de Alejandro intervino, regañándome por ser inmadura, diciendo que nadie quería que ocurriera el accidente, y que Alejandro simplemente estaba actuando por pánico. Me acusó de exagerar. No le respondí. En su lugar, subí mi informe médico de urgencias. Decía claramente una laceración en el gemelo izquierdo que requirió 7 puntos de sutura, contusiones en la zona lumbar y una conmoción cerebral leve que requería observación. Los comentarios se convirtieron en una cadena de puntos suspensivos. A continuación, subí la hoja de triaje de urgencias de Lucía, que enumeraba un rasguño superficial en el dorso de la mano, angustia emocional y recomendaba reposo. Marta se rió a carcajadas a mi lado, señalando que el contraste era espectacular. Carmen eliminó rápidamente su publicación original. Pero yo ya había hecho capturas de pantalla. Luego comentó que de todos modos nadie podía leer la jerga médica, reiterando que Lucía era frágil y que la conmoción era peor que las lesiones físicas, y me dijo que debía ser mejor persona y dejar de ser tan mezquina. Me quedé mirando las palabras mejor persona y solo sentí asco. Lucía era un año menor que yo, pero desde el día que entró en mi vida, toda la familia de Alejandro esperaba que yo cediera ante ella. Cuando dijo que le gustaba mi ramo de novia exclusivo, Carmen me dijo que era solo un pequeño deseo, y que yo podía elegir fácilmente otro. Cuando Lucía quiso viajar en el todoterreno justo detrás del coche nupcial, Alejandro accedió, diciendo que se mareaba con facilidad en los coches y que se sentiría mejor si estaba cerca. Cuando afirmó que estaba sufriendo un ataque de pánico la noche antes de la boda, Alejandro se quedó al teléfono con ella hasta las 2 de la madrugada, dejándome sola en el hotel para ultimar los horarios de los proveedores. En aquel entonces, me decía a mí misma que no debía ser mezquina. Mirando hacia atrás, no era que yo fuera mezquina, era que ellos empujaban constantemente mis límites. Subí el horario general final de la boda al grupo, etiquetando a Carmen. Declaré que yo no era la niñera de Lucía, ni tampoco su cuidadora. Señalé que su asignación de asientos, el orden de la comitiva y su botiquín médico de emergencia habían sido confirmados por mí con antelación.
Añadí que iba a investigar exactamente quién solicitó el cambio de ruta de última hora. Ese mensaje sacó a Lucía de su escondite. Comentó por primera vez, disculpándose profusamente, diciéndome que no culpara a Carmen ni a Alejandro, y afirmando que nunca quiso que yo saliera herida. Adjuntó una foto de su mano envuelta en gasa, inclinada perfectamente para que un pequeño vendaje pareciera una lesión masiva. Inmediatamente, unos pocos familiares expresaron su simpatía, diciendo que ambas chicas lo habían pasado mal, y diciéndome que dejara de ser tan agresiva. No ofrecí explicaciones, simplemente subí la foto de mi vestido de novia empapado en sangre. Era la foto que Marta había tomado en la entrada de urgencias. En la foto, yo estaba sentada en una silla de ruedas, con el tul cortado, el gemelo envuelto en gruesos vendajes manchados de sangre, y el rostro completamente desprovisto de color. El grupo se quedó completamente mudo. Después de un rato, un primo lejano que rara vez hablaba comentó que mi lesión en realidad parecía grave y preguntó si de verdad Alejandro no se había quedado conmigo. Nadie respondió porque la verdad era demasiado fea. Alejandro intervino finalmente, exigiendo que mantuviéramos los asuntos privados fuera de Facebook. Le respondí que fue su madre quien me acusó públicamente de huir con su dinero. Alejandro contestó que ella solo estaba nerviosa. Le respondí que yo también estaba nerviosa cuando sangraba, pero él estaba demasiado ocupado llevando a otra persona. Después de enviar eso, abandoné el grupo. Marta aplaudió en señal de aprobación. Mi madre frunció el ceño, prediciendo que no dejarían pasar esto fácilmente. Tenía razón. A las 4 de la tarde, Carmen apareció en el bar con 2 familiares bloqueando la entrada. Era la hora punta de las cenas y todas las mesas estaban llenas. En el momento en que Carmen entró, empezó a lamentarse. Gritó para que todos oyeran que su hijo había tenido un accidente el día de su boda. Y en lugar de mantenerse unidos, su futura nuera estaba exigiendo dinero. Lloró diciendo que su hijo solo intentaba casarse, no contratar a un cobrador de deudas. Todos los clientes se volvieron para mirar. Mi madre salió de detrás de la barra, con expresión furiosa. Le advirtió a Carmen que no montara una escena en su establecimiento. Carmen apuntó con el dedo directamente a mi madre, acusándola de criar a una hija que intentaba despellejar viva a su familia solo porque la boda se había cancelado. Gritó que ellos habían pagado la cena de preboda y el catering. Sin embargo, yo todavía quería robarles el piso. Agarré el borde de mi silla y me puse de pie. Un dolor agudo me subió por la pierna, haciéndome detener. Marta intentó ayudarme, pero rechacé su asistencia con un gesto. Caminé paso a paso hasta pararme justo frente a Carmen. Declaré en voz alta que ella, de hecho, había aportado 8.000 euros para la cena de preboda, pero que había recuperado 6.000 al día siguiente para ayudar al primo de Alejandro a salir de un apuro. Los 2.000 restantes apenas cubrieron el depósito del local. Le pregunté si quería que pegara los extractos bancarios en el escaparate frontal del bar. El rostro de Carmen cambió de color mientras los clientes empezaban a susurrar. Continué, afirmando que yo había pagado el catering, la floristería y los coches. Señalé que su familia solo había proporcionado unas pocas cajas de vino, e incluso entonces, Carmen me había pedido un reembolso porque el recibo tenía el nombre equivocado. Marta sacó de inmediato las fotocopias de los recibos de su carpeta y los estrelló contra una mesa. Los familiares que estaban con Carmen intentaron arrebatarlos, pero Marta dio un manotazo hacia abajo, advirtiéndoles que pagarían por cualquier cosa que arruinaran. Carmen levantó la voz, preguntando por qué estaba calculando todo de manera tan despiadada cuando se suponía que éramos familia. La miré directamente a los ojos y le dije que era porque ya no íbamos a ser familia. El bar se quedó en silencio. La expresión de llanto falso de Carmen se congeló en su rostro. Preguntó si de verdad estaba rompiendo el compromiso, burlándose de mí al preguntar quién querría alguna vez a una mujer de 28 años a la que habían dejado el día de su boda. De repente, mi madre agarró un trapo mojado de una mesa y lo estrelló violentamente contra una bandeja de recoger los platos. Rugió que su hija no era un artículo de liquidación que necesitara un comprador. Carmen dio un respingo por el susto. Yo también estaba atónita. Mi madre odiaba los conflictos. Durante años, había soportado en silencio los insultos apenas velados de Carmen sobre nuestra situación económica, siempre diciéndome que el matrimonio involucraba a 2 familias y que no quería ponerme las cosas difíciles. Pero ahora, estaba firmemente parada frente a mí, con la voz temblorosa pero negándose a retroceder un solo centímetro. Le gritó a Carmen, preguntándole cómo tenía el descaro de hacer una rabieta en su bar cuando su hijo había abandonado a mi hija sangrando con su vestido de novia. Exigió que pagaran lo que debían si tenían algo de vergüenza,
o de lo contrario los arrastraría directamente a la comisaría de policía. Un cliente en la barra murmuró en voz alta que la familia del novio estaba absolutamente delirando. Avergonzada y acorralada, Carmen me señaló con el dedo, advirtiéndome que me arrepentiría de esto. Le respondí con calma que mi único arrepentimiento era haber esperado hasta hoy para despertar. Carmen salió hecha una furia. Después de que se fue, mi madre se dio la vuelta para regresar a la cocina, pero le temblaban las manos violentamente. Le sostuve los brazos. Miró hacia abajo y se limpió las lágrimas, diciéndome que solía pensar que soportar las faltas de respeto eventualmente facilitaría las cosas. Pero ahora se daba cuenta de que algunas personas simplemente pisan más fuerte cuanto más cedes. Le apreté las manos y prometí que nunca volveríamos a ceder. Esa noche, Alejandro vino al bar. No entró. Solo se quedó bajo la farola de la calle afuera. Cuando salí, se quedó mirando los vendajes de mi pierna. Y un destello de pánico cruzó finalmente por sus ojos. Preguntó si todavía me dolía. Le dije que fuera directo al grano. Su nuez subió y bajó mientras se disculpaba por el espectáculo de su madre. Le dije que ella podía disculparse por sí misma. Empezó a preguntar si nuestros 6 años de amor realmente tenían que terminar así. Lo miré. La farola alargaba su sombra sobre el pavimento. Este era el hombre al que había amado durante 6 años. Conocía su estómago sensible, su odio por el cilantro, y cómo se pellizcaba el puente de la nariz cuando estaba estresado. También sabía que cada vez que estaba a punto de defender a Lucía, empezaba llamándome por mi nombre, pidiéndome que fuera mejor persona, recordándome que Lucía había tenido una vida dura y rogándome que no le pusiera las cosas difíciles. Esas palabras solían atarme como cuerdas. Ahora las cuerdas estaban cortadas. Le dije que yo no era la que estaba montando una escena. Ellos simplemente estaban pagando sus deudas. Alejandro cerró los ojos y me rogó que no sacara el tema del piso, afirmando que la salud de su madre no podía soportar el estrés. Me reí. Ya empezamos otra vez. Señalé que cada vez que yo mencionaba mis lesiones, él sacaba a relucir a Lucía. Cada vez que mencionaba el dinero, sacaba a relucir la salud de su madre. Le dije que a todos en su familia se les permitía tener dificultades, pero que se esperaba que yo simplemente lo absorbiera todo. El rostro de Alejandro se puso pálido. Intentó hablar, pero sonó su teléfono. El nombre de Lucía parpadeó en la pantalla. Lo contestó instintivamente. La voz de Lucía estaba rota por los sollozos, llorando porque le dolía la mano. El médico había dicho que podría quedarle cicatriz, y temía que nunca más volvería a tocar el piano. Alejandro se tensó al instante, prometiendo estar allí enseguida. Solo después de colgar recordó que yo todavía estaba parada frente a él. Un destello de profunda vergüenza cruzó por sus ojos mientras prometía hablar conmigo más tarde. Asentí y le dije que se fuera. Dudó, poco acostumbrado a mi respuesta tranquila. Añadí que, a partir de hoy, nunca más tendría que explicarme sus visitas a ella porque ya no era asunto mío. Al cuarto día, regresé a mi piso para recoger mis pertenencias. El apartamento era un modesto piso de 2 habitaciones en Chamberí. La entrada me costó 5 años de ahorros, más el dinero que obtuvo mi madre por vender una antigua propiedad. En ese momento, Alejandro afirmó que su dinero estaba inmovilizado en préstamos estudiantiles y cursos de formación profesional. Le creí, pero las escrituras quedaron únicamente a mi nombre. Fue el único compromiso que me negué a aceptar. Su madre se había mostrado pasivo-agresiva al respecto durante meses, tratándome como a una ladrona que custodiaba un tesoro. Ahora me daba cuenta de que definitivamente tenía que estar en guardia. Marta me acompañó arriba. Tan pronto como abrí la puerta, un perfume desconocido golpeó mi nariz. Me detuve. Marta también lo olió. Y su rostro se ensombreció. La puerta del dormitorio principal estaba abierta. Lucía estaba sentada en mi tocador. Llevaba puesta la bata de seda nupcial blanca que yo había comprado específicamente para las fotos de los preparativos de la mañana de la boda. Tenía el pelo suelto, parecía perfectamente sana, y se estaba probando mis pendientes frente al espejo. Cuando me vio, se apresuró a levantarse presa del pánico, preguntando por qué estaba yo allí. Me quedé mirando la bata y le recordé que era mi casa. Se sonrojó al instante, cambiando a una expresión de víctima, afirmando que Alejandro le había dicho que el lugar estaba vacío, y, como no podía dormir en el hospital, él se lo había ofrecido para que pudiera descansar. Marta estalló, preguntando cómo ponerse mi ropa y usar mi tocador contaba como descansar. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, insistiendo en que no sabía que eran mis cosas y que su ropa estaba sucia del hospital. Así que,
Simplemente cogió algo para andar por casa. Pasé por su lado y abrí mi armario. La funda protectora que guardaba mi vestido del banquete había sido empujada a una esquina. 3 de los vestidos de Lucía estaban colgados allí. Sus frascos de pastillas, crema de manos y un termo de agua rosa estaban sobre mi mesita de noche. Esto no era descansar. Esto era mudarse. Saqué mi teléfono y empecé a hacer fotos. Lucía extendió la mano para detenerme, preguntando qué estaba haciendo. La miré directamente y dije que estaba documentando pruebas de allanamiento ilegal y uso de propiedad privada. Su rostro perdió el color. Me rogó que no usara palabras tan duras, afirmando que ella y Alejandro habían crecido juntos, y que él solo estaba preocupado de que ella no tuviera a nadie que la cuidara. Le pregunté si era por eso que la había mudado a mi hogar conyugal. Se mordió el labio y se quedó callada. Justo entonces, Alejandro entró corriendo. Lucía debía de haberle enviado un mensaje. En el momento en que me vio haciendo fotos, su rostro se ensombreció, exigiendo saber qué estaba haciendo. Señalé la bata que llevaba Lucía y le dije que hiciera que se la quitara. Alejandro frunció el ceño, acusándome de humillarla mientras no se encontraba bien. Me quedé mirándolo, dándome cuenta de repente de lo terrible que había sido mi gusto para los hombres. Usaba este guión a la perfección. Cada vez que Lucía incomodaba a alguien, pedir respeto básico a cambio se enmarcaba como humillarla. Le dije que coger mi ropa sin preguntar se llamaba robar. Lucía empezó a llorar, afirmando que no lo sabía y que solo tenía frío. Alejandro se interpuso frente a ella diciendo que era solo una bata y que me la pagaría. Recité los precios. La bata de diseño costaba 380 euros, los pendientes 120 euros, y la ropa de cama de lujo en la que durmió eran 260 euros. Le dije que me hiciera un bizum ahora mismo. Alejandro se quedó atónito. Marta se echó a reír. Lucía estaba congelada. No esperaba que yo realmente exigiera dinero en efectivo. Alejandro pareció asqueado, preguntando desde cuándo me había vuelto tan tacaña con todo. Saqué mi código QR de Bizum y dije que desde el día en que él la metió en brazos en la ambulancia. Me miró como si fuera una extraña. No me inmuté. Finalmente, envió el dinero. Tal vez porque estaba avergonzado. O tal vez porque temía que yo siguiera haciendo fotos. Después de confirmar la transferencia, abrí mi maleta y comencé a empacar mis documentos y objetos de valor. Marta me ayudó a reunir las garantías de los electrodomésticos. Guardé las escrituras, los contratos de compra y las facturas de la reforma en mi carpeta. Alejandro se quedó cerca, suavizando la voz, pidiéndome que no montara un escándalo por el piso. Dijo que Lucía se iría en 2 días, y que podríamos hablar de todo una vez que fijáramos una nueva fecha para la boda. Dejé lo que estaba haciendo y le pregunté si de verdad todavía pensaba que yo solo estaba haciendo una rabieta. Pareció confundido, preguntando si no era así. Sonreí y dije que no. Saqué una hoja de papel de mi carpeta. Era un borrador de un acuerdo prematrimonial de separación de bienes que su madre había intentado que yo firmara, el cual estipulaba que yo pagaría la hipoteca mientras le concedía a Alejandro el 50% de la propiedad de mi piso en caso de divorcio. Me había negado a firmarlo en su momento. Ahora era la prueba de sus artimañas. Se lo entregué a Alejandro, preguntándole si lo había redactado su tía. El rostro de Alejandro cambió mientras lo defendía, diciendo que su madre solo quería estabilidad familiar. Señalé que su versión de la estabilidad significaba que yo compraba la casa, pagaba la reforma, le daba la mitad de mi propiedad y le permitía meter a Lucía cuando le diera la gana. Alejandro me dijo firmemente que no metiera a Lucía en esto. Le repliqué que ella estaba literalmente allí de pie. La habitación se quedó en silencio. Lucía estaba torpemente de pie en el marco de la puerta, con el rostro enrojeciendo y palideciendo. Terminé de empacar y cerré la cremallera de mi maleta. Al pasar junto a Lucía, me detuve. Levantó la vista, con lágrimas aún en los ojos. Le dije que, si quería a Alejandro, simplemente podía quedárselo. No había necesidad de fingir enfermedades, interpretar a la víctima inocente o usar mi ropa. Le dije que no era frágil. Solo era codiciosa. Sus lágrimas se desbordaron, pero Alejandro estalló, gritando que yo había ido demasiado lejos. Afirmó que Lucía siempre se había sentido culpable conmigo, y exigió saber por qué yo siempre pensaba lo peor de ella. Cogí la caja de terciopelo del anillo de manos de Marta. La abrí. La sangre había sido limpiada, y el diamante reposaba fríamente sobre el cojín. Lo coloqué sobre la mesa de centro y le dije que se lo devolvía. La expresión de Alejandro cambió drásticamente mientras preguntaba si hablaba en serio. No respondí. En su lugar,
saqué un aviso de desalojo de mi bolso. Declaré claramente que el piso era mi propiedad prematrimonial y que tenían 3 días para sacar sus pertenencias, mientras que Lucía debía irse inmediatamente. Si no, haría que el personal de seguridad del edificio y mi abogada se encargaran de ello. Alejandro se quedó mirando el papel, dándose cuenta finalmente de que esta situación estaba completamente fuera de su control. Me rogó que habláramos. Le dije que acabábamos de hacerlo. Me acusó de ser despiadada. Lo miré y le dije que, cuando yo estaba sentada sangrando con el vestido de novia viendo cómo se cerraban las puertas de la ambulancia, él fue quien me obligó a ser despiadada. Con eso, saqué mi maleta por la puerta. Lucía comenzó a sollozar fuertemente detrás de mí, pero Alejandro no me persiguió. Mientras se cerraban las puertas del ascensor, Marta me preguntó si estaba triste. Dije que sí. Estaba a punto de consolarme cuando añadí que no me arrepentía. Esa noche, Lucía publicó en Instagram. Era una foto de su mano vendada con un pie de foto que afirmaba que los malentendidos eran difíciles de aclarar y esperaba que no la odiara más. Amigos en común me enviaron inmediatamente las capturas de pantalla. Algunos comentaristas elogiaron su amabilidad, mientras que otros me llamaron tóxica por arruinar el día de una boda por un accidente. Guardé cada captura de pantalla en una carpeta de mi portátil llamada Pruebas de difamación de Lucía. Marta preguntó si iba a tomar represalias. Dije que no había prisa porque algunas personas siempre terminan exponiéndose a sí mismas. Al 7.º día, fui al hospital para una revisión. Mi herida estaba sanando bien, aunque caminar todavía me dolía. Cuando el doctor Herrero me estaba cambiando el vendaje, notó que apretaba los dientes y me dijo que no me forzara si me dolía. Dije que estaba acostumbrada. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, hice una pausa. El doctor Herrero me miró y dijo en voz baja que ya no debería acostumbrarme a ello. Sus palabras fueron ligeras, pero me golpearon el pecho como un pequeño martillo. Cogí mi papeleo y salí. En el pasillo, me encontré con Lucía. Estaba sentada en una silla de ruedas, empujada por Alejandro. El vendaje de su mano era aún más grande que antes, envolviéndole casi la mitad del brazo. Su maquillaje era increíblemente pálido, haciéndola parecer como si acabara de salir de la UCI. Alejandro se detuvo en seco cuando me vio. Lucía habló primero, inocentemente, preguntando si yo también estaba allí para un chequeo. La ignoré e intenté pasar de largo, pero de repente extendió la mano y me agarró de la manga. Me rogó que ya no culpara a Alejandro, afirmando que él simplemente estaba demasiado preocupado por ella, y que le había rogado que volviera a por mí. Pero él estaba aterrorizado de que ella estuviera en peligro. Miré su mano en mi manga y le dije que me soltara. Retrocedió como si la hubiera quemado, encendiendo inmediatamente el llanto, disculpándose y diciendo que no era su intención. Alejandro frunció el ceño, regañándome porque ella estaba intentando disculparse. Declaré que simplemente le había dicho que soltara mi manga. Lucía se encogió, llorando y diciendo que sabía que yo la odiaba, pero que ella no fue quien causó el accidente y no esperaba que yo saliera herida. Preguntó en voz alta por qué tenía que culparla a ella de todo. La gente en el pasillo empezó a girar la cabeza. Su voz estaba perfectamente afinada para el público. La miré y le pregunté si pensaba que llorar rápido significaba que nadie se molestaría en preguntar por los hechos. Su rostro palideció mientras lo negaba. Señalé su mano y le pregunté exactamente qué tan grave era su lesión. Alejandro intervino, advirtiéndome que estaba cruzando una línea. Simplemente me di la vuelta y caminé directamente hacia el mostrador de enfermería donde estaba parado el doctor Herrero. Le pregunté si el historial médico de un paciente podía ser revelado si daban su consentimiento. El doctor Herrero miró a Lucía y dijo que absolutamente, si ella estaba de acuerdo. Los ojos de Lucía se movieron de un lado a otro presas del pánico. Asentí y dije que yo revelaría el mío primero. Dejé mi historial médico y mi informe de revisión sobre un mostrador cercano para que todos lo vieran. Anuncié mis lesiones. Una laceración en el gemelo izquierdo con 7 puntos. Contusiones en la zona lumbar y una conmoción cerebral leve. Le dije a Lucía que, si sentía que yo estaba siendo injusta con ella, podía mostrar a todos sus registros médicos también. La multitud de espectadores creció. Lucía se mordió el labio, llorando más fuerte, afirmando que ella no era tan agresiva como yo, y solo quería curarse en paz. Le dije que curarse estaba bien, pero difundir rumores no. Alejandro me bloqueó la vista hacia ella, gritando que a ella podría quedarle una cicatriz en la mano y preguntando si eso no era suficiente. El doctor Herrero intervino de repente.
Su tono clínico cortó el drama mientras afirmaba que los rasguños superficiales rara vez afectan la movilidad y solo requieren cambios regulares de vendaje. Alejandro se quedó de piedra. El rostro de Lucía se puso blanco como una sábana. El doctor Herrero continuó, desprovisto de cualquier emoción, afirmando que, a menos que hubiera una infección secundaria, los registros de urgencias confirmaban que se trataba puramente de un rasguño epidérmico superficial. El pasillo se quedó en un silencio absoluto. Los espectadores, que antes habían mirado a Lucía con lástima, ahora cambiaron sus expresiones por completo. Marta, que acababa de llegar para recogerme, aprovechó el momento. Declaró en voz alta que un rasguño superficial requería una silla de ruedas, mientras que 7 puntos de sutura me tenían caminando por mi cuenta, elogiando sarcásticamente el teatro de Lucía. Lucía miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas, preguntando si le estaba poniendo las cosas difíciles y ofreciendo detener su tratamiento. Alejandro se agachó de inmediato, diciéndole que dejara de decir tonterías. Al observarlos, me di cuenta de repente de que no sentía absolutamente ningún dolor, ni en mi herida ni en mi corazón. En el pasado, verlo mimar suavemente a Lucía me habría hecho sentir celosa e insegura. Ahora, solo me sentía exhausta. Cogí mis archivos y me alejé. Alejandro me persiguió unos pasos, preguntando si de verdad tenía que humillar a Lucía en público. Me di la vuelta y le dije que, incluso ahora, solo veía la humillación de ella, pero aún no podía ver mi sangre. Se atragantó con sus palabras. Añadí que no la estaba humillando. Solo estaba dejando que la verdad tomara un poco de aire fresco. Cuando Marta me ayudó a subir a su coche, sacó un fajo de papeles impresos de su bolso, anunciando que tenía algo aún más fresco. Eran los registros del despacho del coche nupcial. La ruta original pasaba completamente por alto la zona de obras. La ruta fue cambiada en el último minuto. La empresa de vehículos declaró que alguien en el grupo de WhatsApp de la comitiva nupcial había enviado una nueva ubicación. Hojeé las impresiones. Eran registros del chat proporcionados por el conductor Paco. A las 9:17 de la mañana del día de la boda, Lucía envió un mensaje diciendo que había olvidado su bolsa de medicamentos en una floristería en la calle de Alcalá y pidió a la comitiva que se desviara porque temía no poder aguantar. Alejandro respondió, confirmando el desvío. Carmen intervino diciendo que la salud de Lucía era la prioridad. Paco, el conductor, les había advertido que las obras en la calle de Alcalá causarían un retraso y posibles peligros. Lucía respondió que solo tomaría unos minutos, añadiendo que no quería que ninguna emergencia arruinara el gran día de su mejor amiga. Marta se burló, señalando que su desvío causó la emergencia final. Me quedé mirando la línea donde Lucía afirmaba que no quería arruinar mi día, con los dedos apretando fuertemente el papel. Marta me dijo que Paco estaba dispuesto a testificar, afirmando que no había querido desviarse. Pero como tanto el novio como su madre lo aprobaron, tuvo que cumplir. Pregunté si alguna vez recuperaron la bolsa de medicamentos. Marta negó con la cabeza, afirmando que el dueño de la floristería confirmó que nadie había ido nunca a por ninguna bolsa. Miré por la ventanilla del coche. Alejandro empujaba a Lucía por las puertas del hospital. Ella se reclinó en la silla de ruedas como una delicada flor, lista para ser llevada por el viento. Pero no era una flor. Era un cuchillo. Y Alejandro fue quien me había entregado personalmente ese cuchillo. Cuando los peritos de seguros y nuestros abogados nos llamaron para una declaración sobre la responsabilidad del accidente, Alejandro finalmente entró en pánico. Me llamó 5 veces. No respondí. En el 6º intento, me envió un mensaje, rogándome que no sacara las cosas de quicio antes de que se asignara la responsabilidad, insistiendo en que Lucía no lo hizo a propósito. Le respondí que solo me importaban las pruebas. Pidió que nos viéramos. Le dije que lo vería en el despacho de la abogada. A la mañana siguiente, Marta y yo llegamos puntuales. Alejandro nos esperaba en el vestíbulo. Lucía no estaba, pero Carmen estaba con él. En cuanto me vio, su rostro se ensombreció, acusándome de intentar llevar a Alejandro a una tumba temprana por un accidente que nadie quería. La ignoré y tomé asiento. Alejandro miró mi pierna y preguntó si estaba mejor. Le dije que se ciñera a los negocios. Su rostro se tensó. El perito pronto nos llamó para entrar. El accidente era simple. Después de entrar en la zona de obras, el coche de cabeza frenó bruscamente para evitar una barrera, provocando una colisión en cadena por alcance. El coche nupcial se llevó el peor golpe, que fue como mi pierna fue cortada por el marco del asiento aplastado. El problema central era por qué se desvió la comitiva. Paco, el conductor,
Estaba presente. Era un hombre honesto de unos 50 años, y se retorcía las manos con nerviosismo. Declaró que la nueva ruta no fue idea suya, sino que la comitiva del novio quería ir a por una bolsa de medicamentos. Él les había advertido, pero el novio insistió. Alejandro frunció el ceño, afirmando que simplemente estaba preocupado por Lucía. Paco asintió, confirmando que Alejandro había dicho que la salud de ella era la prioridad. El perito pidió los registros del chat. Paco entregó las impresiones. Los mensajes fueron expuestos sobre el escritorio. Lucía pidió el desvío. Alejandro aceptó. Carmen lo apoyó, y la advertencia del conductor fue ignorada. Carmen argumentó inmediatamente que Lucía simplemente estaba aterrorizada de tener una emergencia médica durante la boda. Pregunté dónde estaba la bolsa de medicamentos. Carmen se atragantó. El perito la miró. Entregué una declaración escrita de la floristería. Confirmaba que el día de la boda, nadie fue a recoger una bolsa, ni Lucía había dejado nunca ninguna allí. Alejandro leyó el papel. Mientras el color desaparecía de su rostro, Carmen cambió rápidamente de tono, sugiriendo que Lucía simplemente recordó mal la ubicación. Me quedé mirándola, señalando que un fallo de memoria desvió a toda una comitiva, causó un accidente, provocó que ella se hiciera un rasguño mientras que a mí me dieron 7 puntos, y ella pensaba que esa era una excusa suficiente. Furiosa, Carmen exigió saber qué quería, preguntando si esperaba que Lucía se arrodillara a suplicar. Le dije que no. Esperaba que fueran legalmente responsables de los daños. Alejandro levantó la vista conmocionado, preguntando si iba a demandar a Lucía. Le devolví la mirada y dije que a él también lo iban a demandar. La sala se quedó en silencio. Alejandro parecía como si le hubieran dado una bofetada. Le expliqué que él fue quien aprobó el desvío y que incumplió su deber de cuidado después del accidente. Aunque todavía no habíamos firmado el acta matrimonial, él era el organizador principal del día de la boda. El aviso a los vehículos, la confirmación de la ruta y la respuesta de emergencia eran todas sus responsabilidades. Carmen saltó de su silla, gritando que yo estaba loca por demandar a mi propio prometido. La corregí. ¿Es prometido? El rostro de Alejandro estaba sombrío mientras preguntaba si de verdad tenía que llevarlo tan lejos. Le dije tranquilamente que ellos fueron quienes me empujaron hasta aquí paso a paso. Se agarró al borde de la mesa, admitiendo que manejó las cosas mal ese día, pero afirmó que si Lucía realmente hubiera muerto de un ataque al corazón, él se habría arrepentido de por vida. Lo miré y pregunté qué pasaba conmigo. Se quedó en silencio. No podía responder a esa pregunta porque, en su jerarquía de prioridades, los riesgos hipotéticos de Lucía siempre superaban mi sufrimiento real. Al salir del edificio de oficinas, Alejandro me siguió, rogándome que no lo llevara a los tribunales, ofreciendo cancelar la boda y pagar una compensación en privado. Dijo que a su madre le importaba su reputación y no podría soportar la vergüenza pública. Me reí, preguntando si la reputación de su madre era más importante que mis lesiones físicas. Afirmó que eso no era lo que quería decir. Lo miré y dije que, independientemente de lo que quisiera decir, el resultado era siempre el mismo. Los ojos de Alejandro estaban inyectados en sangre mientras me acusaba de ya no ser la mujer comprensiva que conocía. Estuve de acuerdo, afirmando que había terminado de ser su felpudo. Subí al coche y me fui. Esa tarde, Alejandro me envió 5.000 euros por Bizum, con una nota llamándolo compensación emocional. Lo rechacé inmediatamente y volví a enviar la factura detallada, diciéndole que no se trataba de mis emociones. Se trataba de su responsabilidad legal, y necesitaba pagar las cantidades exactas enumeradas. No respondió. Esa noche, Carmen lanzó otra diatriba, esta vez en el grupo de Facebook de la comunidad de vecinos. Publicó una foto mía afirmando que yo era una novia a la fuga que ahora intentaba desalojar a la familia de su prometido de su hogar compartido. Despotricó sobre cómo las mujeres modernas eran unas cazafortunas que ponían solo sus nombres en las escrituras y trataban a sus familias políticas como basura. Cuando lo vi, los vecinos ya estaban cotilleando. Algunos me llamaron desalmada mientras que otros se compadecieron de su familia. No respondí inmediatamente. Primero, me puse en contacto con el administrador de fincas para verificar mi estado como propietaria exclusiva. Luego subí 3 documentos al grupo de Facebook: las escrituras de la propiedad, el registro de la transferencia bancaria de la entrada y el aviso formal de desalojo. Añadí una sola frase afirmando que esta era mi propiedad personal prematrimonial, que la familia de Alejandro aportó 0 euros. No tenía participación y no tenía contrato de arrendamiento. Así que, por favor,
dejaran de difundir información difamatoria o emprendería acciones legales. El grupo de la comunidad se quedó en silencio. Minutos después, un vecino intervino preguntando por qué la familia de Alejandro no debía mudarse si era exclusivamente la casa de la mujer. Otro vecino mencionó que habían escuchado que el novio se había llevado a otra mujer de un accidente de coche el día de la boda. La marea de la opinión pública cambió al instante. Carmen eliminó rápidamente su publicación, pero yo ya había guardado las capturas de pantalla. Marta comentó que me estaba volviendo increíblemente implacable. Miré la pantalla y respondí suavemente que no era crueldad, era darme cuenta de que no podía dar un solo paso atrás. Solía pensar que ceder compraba comprensión, pero finalmente aprendí que algunas personas tratan tus concesiones como permiso para seguir haciéndote daño. La familia de Alejandro decidió celebrar un banquete pospuesto de todos modos. Me enteré cuando me llamó el encargado del local de celebraciones. Me informó nerviosamente que la familia de Alejandro había convertido nuestra reserva en una cena familiar de control de daños para este sábado, reduciendo los eventos pero manteniendo el catering, y preguntó si el saldo final se cargaría a mi tarjeta. Me reí en el teléfono y pregunté quién había autorizado un retraso. El encargado estaba confundido, diciendo que la madre de Alejandro le había dicho que yo solo estaba haciendo una rabieta y que volvería pronto. Declaré claramente que la boda estaba cancelada. El pago final no se realizaría. El depósito se perdería según el contrato, y ellos estaban por su cuenta. El gerente entró en pánico porque la familia ya había invitado a sus huéspedes. Le dije que ese era su problema. Poco después, Alejandro me envió un mensaje pidiéndome que fuera al local el sábado para aclarar las cosas delante de los familiares y negociar la compensación que yo quisiera. Le respondí que allí estaría. Marta estaba en shock, preguntando si no tenía miedo de que se aliaran en mi contra. Le dije que solo temía que no estuvieran todos en la misma habitación. El sábado, me puse un elegante vestido negro. Mi pierna estaba sanando, así que caminaba despacio, pero me mantenía perfectamente erguida. Marta vino conmigo junto a Elena Navarro, la abogada que mi madre había contratado. Elena era perspicaz, práctica, y, tras revisar mis pruebas, simplemente me había dicho que tenía un caso a prueba de balas siempre y cuando no me ablandara. Me desaconsejó encarecidamente que irrumpiera en su cena, pero me acompañó para asegurarse de que no cruzara ninguna línea legal con respecto a la difamación. Dentro del salón de banquetes, los arcos florales y nuestras fotos de compromiso seguían en exhibición. Mi rostro en una de las fotos estaba parcialmente oculto por un ramo marchito. Tan pronto como entré, docenas de ojos se clavaron en mí. Carmen se acercó corriendo, forzando una sonrisa falsa, pero susurrando una amenaza, diciéndome que no hablara fuera de lugar y que le diera a Alejandro una salida fácil para no arruinar mi propio futuro. La miré y le dije que estaba allí para derribar todo el escenario. Su sonrisa se desvaneció. Alejandro se acercó desde el estrado. Vio mi vestido negro y frunció el ceño, criticando mi elección de vestuario para tal ocasión. Le dije que era perfectamente adecuado. Alejandro parecía frustrado, rogándome que dejara de montar un espectáculo. Miré las rosas rojas alrededor del salón y le recordé que fueron ellos quienes quisieron aclarar las cosas. Lucía también estaba allí. Llevaba un vestido azul pálido y estaba sentada en la primera fila, todavía con una pequeña tirita en la mano. Al verme, se levantó afirmando que había venido a disculparse personalmente. Le dije que no necesitaba una disculpa, solo dinero en efectivo. Su rostro se congeló. Unos pocos familiares murmuraron su desaprobación, sorprendidos de que una chica pudiera estar tan obsesionada con el dinero y no tener ninguna consideración hacia el novio. Subí al estrado y el presentador se hizo a un lado confundido. Agarré el micrófono. Alejandro se adelantó para detenerme, pero me dirigí a la multitud, agradeciendo a todos por estar allí para servir como testigos. El salón se quedó en silencio. Coloqué la caja de terciopelo del anillo en el atril junto a un grueso libro de contabilidad. Anuncié que esta no era una cena familiar. Era una liquidación pública de deudas. La multitud se quedó boquiabierta. Carmen palideció y cargó hacia el escenario para agarrar el micrófono. Elena se interpuso en su camino, aconsejándole profesionalmente que cuidara su comportamiento. Temblando de rabia, Carmen exigió saber quién era Elena. Cuando Elena se presentó como mi asesora legal, la sala estalló en susurros. Abrí el libro de contabilidad. Página 1. Gastos de la boda. Leí en voz alta el depósito del local de 15.000 euros. Los 5.000 de la floristería. Los 3.000 de la empresa de coches y los 2.500 euros de los fotógrafos,
todos pagados desde mis cuentas. A medida que leía cada artículo, Marta proyectaba los extractos bancarios correspondientes en la enorme pantalla del banquete. No eran rumores. Eran pruebas contractuales sólidas e innegables. Carmen intentó gritar por encima de mí, pero las miradas fulminantes de sus propios familiares la silenciaron. Pasé a la página 2. La entrada del piso. 120.000 euros. La reforma. 35.000 euros. Los muebles. 20.000. Anuncié que la contribución financiera de la familia de Alejandro era exactamente cero. La multitud soltó un jadeo colectivo. Los familiares que me habían llamado cazafortunas bajaron la cabeza avergonzados. Alejandro estaba pálido como un fantasma, rogándome que dejara de leer. Lo miré y pregunté si no era esto a lo que se referían con aclarar las cosas. Su voz se quebró al decir que no quería humillarme. Me reí, señalando que ellos llevaban años humillándome a mí. Pasé a la página siguiente, detallando los 18.000 euros que había gastado en las facturas de la clínica privada y las primas de seguros de Carmen durante 2 años. Le recordé a Carmen que ella solía llamar a esto cuidado familiar. Pero como me había acusado públicamente de robar su dinero, exigía que me lo devolvieran en su totalidad por enriquecimiento injusto. Carmen gritó que yo estaba mintiendo y que esos fueron regalos voluntarios. Estuve de acuerdo en que fueron voluntarios en aquel momento, pero su difamación en los grupos de Facebook requería una contabilidad pública de quién se estaba aprovechando realmente de quién. Los familiares empezaron a murmurar que la familia de Carmen se había pasado de la raya por completo. Lucía se levantó de repente, agarrándose el pecho, llorando que, aunque ella no entendía de finanzas, Alejandro me amaba de verdad y yo no podía destruir 6 años de amor por su culpa. La miré y le pregunté si entendía cómo cambiar la ruta de un coche de bodas. Sus lágrimas se detuvieron al instante. Proyecté los registros del chat y los mapas de ruta en la pantalla. Las pruebas eran innegables. Lucía pidió el desvío por una bolsa de medicamentos falsa. Alejandro y Carmen lo aprobaron en contra de las advertencias del conductor. Y la floristería confirmó que no existía ninguna bolsa. El salón de banquetes explotó. Lucía estaba blanca como la cal, tartamudeando que simplemente estaba nerviosa y recordó mal. Le pregunté si su mala memoria era la razón por la que no le dijo a Alejandro que yo estaba sangrando en el coche cuando él la llevó en brazos a la ambulancia. Lloró diciendo que estaba demasiado asustada para darse cuenta. Asentí, señalando que a ella se le permitía tener miedo. A Alejandro se le permitía entrar en pánico. Y a ellos se les permitía elegirse el uno al otro. Mientras tanto, de mí simplemente se esperaba que fuera fuerte. Alejandro se quedó petrificado bajo el escenario, con los ojos rojos, llamándome por mi nombre. Abrí la caja del anillo. Le dije que me había quitado este anillo de mi mano ensangrentada a un lado de la carretera, y que ahora se lo devolvía. Declaré nuestro compromiso oficialmente terminado. Exigí que desalojaran mi piso, y afirmé que las responsabilidades financieras y legales serían perseguidas a través de los tribunales. Le dije que nunca más tendría que obligarme a entender a Lucía ni a su madre porque yo ya no era su novia. El salón de banquetes estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Alejandro se quedó allí, completamente desprovisto de vida, incapaz de alcanzar el anillo. Carmen finalmente salió de su letargo, corriendo hacia el escenario para maldecirme por arruinar la reputación de su familia. Sostuve el micrófono más cerca de su cara y me ofrecí a leer en voz alta sus comentarios difamatorios de Facebook. Cerró la boca. Sus propios familiares tiraron de ella hacia atrás, susurrando que su familia estaba claramente equivocada. Carmen estaba atónita. Sus lágrimas y su papel de víctima siempre habían funcionado antes, normalmente pintando a Alejandro como mi rehén. Pero con los recibos, las facturas y los registros de chat proyectados en la pared, la verdad era flagrante. Lucía se agarró el pecho de nuevo de repente, llorando a Alejandro que se sentía mal. Alejandro dio un paso instintivo hacia ella. Yo lo vi. Todos lo vieron. Alejandro también se dio cuenta y se quedó inmóvil, mientras su rostro palidecía aún más. Las lágrimas de Lucía cayeron en cascada mientras insistía en que no estaba fingiendo. Marta se rió en el micrófono, aconsejándole a Lucía que caminara hasta la clínica de urgencias de al lado en lugar de pedirle a Alejandro que la llevara. No fuera a ser que todos se hicieran una idea equivocada. La multitud se rió incómodamente. Lucía se puso roja de vergüenza, mirando a Alejandro y preguntando si no debería haber venido. Esta vez, Alejandro no la consoló. Miró fijamente el alcohólico mapa de la ruta en la pantalla y le preguntó sobre la bolsa de medicamentos. Lucía tartamudeó que debía haberlo recordado mal.
La voz de Alejandro era baja cuando señaló que nunca antes había olvidado su medicación. Lucía entró en pánico, preguntando si dudaba de ella después de todos sus años de amistad. Era su táctica clásica de manipulación. Pero con toda la sala mirando las pruebas, Alejandro ya no podía fingir estar ciego. Le hice un gesto a Marta, quien mostró una última captura de pantalla en el proyector. Era del grupo de WhatsApp de la comitiva nupcial. La noche antes de la boda, Lucía había enviado accidentalmente un mensaje al grupo equivocado antes de borrarlo rápidamente. La organizadora de la boda había hecho una captura de pantalla porque le pareció extraño y se la envió a Marta. El mensaje decía que mientras Alejandro decidiera comprobar cómo estaba ella primero durante una emergencia, yo finalmente me daría cuenta de quién era más importante. Cuando ese mensaje llegó a la enorme pantalla, Lucía se quedó completamente helada. Alejandro miró fijamente las palabras, con los labios temblorosos mientras le preguntaba si realmente había enviado eso. Lucía hiperventilaba, afirmando que simplemente estaba emocionada y decía tonterías. Le dije que no eran tonterías, era una prueba. Y ella lo había estado poniendo a prueba durante años, comprobando si cambiaría el ramo. Se quedaría despierto hasta tarde con ella, desviaría la comitiva, o la salvaría a ella primero en un accidente. Y todas y cada una de las veces, él la eligió a ella. Lucía sollozó y negó con la cabeza. Pero yo miré a Alejandro y asesté el golpe final. No era solo culpa de ella. Ella ponía las trampas, pero él caminaba hacia ellas por voluntad propia. Él consentía sus lágrimas y exigía mi madurez a cambio. Le dije a Alejandro que no fue engañado. Era un participante voluntario. Todo el color abandonó el rostro de Alejandro. Intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. La multitud murmuró que esto no era solo una amistad de la infancia. Era un sabotaje intencional, y la novia tenía toda la razón al marcharse. Carmen se derrumbó en una silla, temblando. Por primera vez, sus rabietas fueron inútiles. Elena se acercó al micrófono, notificándoles oficialmente el desalojo, el cobro de la deuda y la demanda por lesiones personales, advirtiéndoles contra cualquier difamación adicional. Alejandro no miró los documentos legales. Me miró a mí, con la voz quebrada, preguntando qué pasaría si admitía que se había equivocado. Sonreí y dije que enfrentaría las consecuencias. Suplicó una segunda oportunidad. Lucía levantó la vista como si la hubieran apuñalado. Carmen gritó su nombre. Miré a Alejandro. Un mes atrás, podría haber llorado. Una semana atrás, podría haberme agonizado por nuestros 6 años juntos, pero ahora solo me sentía desconectada. No suplicaba porque me amara. Suplicaba porque había perdido el control de su cómoda vida en la que yo pagaba las facturas. Manejaba a su madre y toleraba su aventura emocional con Lucía. Le dije que su arrepentimiento no era mi nuevo comienzo. Se quedó allí con los ojos rojos mientras yo abandonaba el escenario. Al llegar a las puertas, Lucía gritó mi nombre. Su maquillaje estaba arruinado y sus ojos estaban llenos de veneno. Escupió que yo la había acorralado, pero que Alejandro nunca la dejaría ir de verdad. Ni siquiera dejé de caminar mientras le decía que podía quedárselo porque yo ya no lo quería. Empujé las puertas del banquete y salí a la brillante luz del sol, dejando atrás la alfombra roja, y nunca miré hacia atrás. Después del banquete, la familia de Alejandro descendió al caos. Carmen intentó interpretar a la víctima en el grupo de Facebook de la familia nuevamente, solo para que sus propios familiares le dijeran que simplemente me devolviera el dinero. Intentó publicar una larga diatriba en Facebook sobre cómo las mujeres modernas eran codiciosas. Pero los comentarios le preguntaron de inmediato si su familia había aportado un solo céntimo a la casa. Eliminó la publicación. Alejandro empezó a enviarme mensajes de texto constantemente, prometiendo mudarse, prometiendo encargarse de Lucía y rogándome que habláramos. Ignoré todos y cada uno de ellos. Finalmente había aprendido que el silencio era la mejor respuesta. En el pasado, siempre que pedía hablar, yo iba corriendo, escuchaba sus excusas de 1 hora y terminaba siendo la que cedía. Ya no. El administrador de fincas confirmó que la familia se estaba mudando. Carmen incluso intentó robar el frigorífico y la lavadora que yo había comprado. Pero la seguridad del edificio la detuvo basándose en la lista de inventario que yo les proporcioné. Me llamó para insultarme por un frigorífico. Simplemente le recordé que era de mi propiedad y colgué. Esa misma tarde, se presentó en el bar nuevamente, esta vez con la tía de Alejandro, intentando hacer de policía bueno con mi madre. Carmen lloró diciendo que los niños solo se estaban peleando y le pidió a mi madre que interviniera, afirmando que mi reputación se arruinaría si se cancelaba la boda. Salí de la trastienda y le dije que mi madre no necesitaba intervenir. Carmen forzó una sonrisa.
buscando el apoyo de mi madre. Mi madre dejó su trapo y estuvo de acuerdo en que ella solía pensar que las mujeres necesitaban ceder para tener un buen matrimonio. Los ojos de Carmen se iluminaron, pero mi madre continuó, afirmando que por eso mismo había tolerado el esnovismo de Carmen, el abuso económico y las faltas de respeto, pero que trazaba la línea cuando su hija estaba sangrando en un vestido de novia mientras el novio se llevaba en brazos a otra mujer. Mi madre declaró firmemente que Carmen no estaba allí para hacer las paces. Estaba allí porque se había dado cuenta de que yo ya no podía ser intimidada. La tía de Alejandro intentó suavizar las cosas, pero mi madre la cortó, declarando que como no había boda, no éramos familia. Carmen estaba furiosa, pero mi madre sacó su teléfono y amenazó con llamar a la policía por acoso y demandarla por interrupción del negocio. Carmen se quedó de piedra. Le sonreí a mi madre. Había aprendido mi estrategia de guardar los recibos. Carmen salió hecha una furia, gritando que Alejandro nunca me aceptaría de vuelta. Le dije que eso era exactamente lo que estaba rezando porque ocurriera. Mi madre se sentó, con las piernas temblando levemente por la adrenalina. La abracé. Me dijo que solía preocuparse porque yo fuera el hazmerreír, pero que ahora sabía que casarse con esa familia habría sido una vida de miseria. Me hizo prometer que viviría una buena vida. Le prometí que lo haría. Esa noche, ultimé todo con Elena. Procedimos con el desalojo, el cobro de la deuda y la demanda por lesiones personales y difamación. Rechacé la mediación a menos que incluyera una disculpa por escrito, la restitución financiera completa y el desalojo inmediato. Elena dijo que podría llevar tiempo, pero que nuestras pruebas eran irrefutables. Durante la mediación formal, Alejandro parecía exhausto, con la camisa arrugada y sin afeitar. Carmen estaba huraña. Lucía también estaba allí, sin silla de ruedas, solo con una pequeña tirita en la mano. Intentaba esconder la mano en la manga continuamente. El mediador fue punto por punto. Carmen se quejó por los electrodomésticos, pero Elena la cayó con los registros de seguridad. Cuando se trató de los costes de la boda, Carmen argumentó que no deberían pagar. Señalé que la cancelación se debió por completo al abandono de Alejandro y a su posterior acoso. Alejandro se quedó mirando su regazo. Cuando llegamos a la responsabilidad Miriatle el accidente, Lucía lloró diciendo que simplemente estaba nerviosa. Le recordé el mapa de la ruta, la falsa bolsa de medicamentos, y su silencio. Mientras yo sangraba, Marta y Paco, el conductor, dieron sus declaraciones, desmantelando por completo su narrativa de víctima. Alejandro finalmente levantó la vista, con los ojos devastados, y se disculpó conmigo. Le dije que debería haber dicho eso en el lugar del accidente. Carmen intentó regañarlo por ceder, pero Alejandro le espetó a su madre que se callara. Era la primera vez que la silenciaba. En el pasado, podría haberme causado emoción. Ahora era demasiado poco y demasiado tarde. La mediación terminó con un acuerdo vinculante. Las llaves fueron devueltas. Carmen publicó una disculpa formal aprobada por los abogados en todos los grupos. Lucía fue considerada parcialmente responsable de los daños del accidente. Y Alejandro asumió la mayor parte de la restitución financiera, pagadera en 2 plazos. Al firmar, Lucía lloró, preguntándole a Alejandro si de verdad la estaba haciendo pagar. Alejandro la miró con una expresión compleja y cansada, diciéndole que ella era responsable. Lucía soltó un grito ahogado, usando su frase favorita, diciéndole que antes nunca era así. Me reí a carcajadas. Alejandro me miró. Noté que ella también pensaba que él había cambiado. Guardé mis documentos y me fui. Alejandro me persiguió hasta el vestíbulo, prometiendo pagar el dinero, prometiendo mantenerse alejado de Lucía, y preguntando si de verdad ya no me importaba. Miré el viento que soplaba afuera y le dije que mi preocupación había muerto el día del accidente. Preguntó si podíamos empezar de nuevo con una nueva boda. No miré atrás mientras le decía que no necesitaba una boda. Necesitaba a alguien que caminara hacia mí cuando estuviera sangrando. Y esa persona nunca sería él. Unos días después, fui al hotel para firmar el papeleo final del reembolso del catering. El vestíbulo estaba vacío. El arco floral desmantelado. El encargado se disculpó por las molestias. Le dije que no era culpa suya. Alejandro salió del salón de banquetes sosteniendo la caja del anillo. Había estado esperándome. Me dijo que el día de la boda, genuinamente quería pasar su vida conmigo. No respondí. Dijo que simplemente estaba tan acostumbrado a cuidar de Lucía porque no tenía a nadie más. Y que olvidó que yo también lo necesitaba. Lo corregí, afirmando que no lo olvidó.
que simplemente nunca me dio prioridad. Admitió que cuando llevó a Lucía a la ambulancia, no se dio cuenta de lo malherida que estaba yo, asumiendo que podría manejarlo. Sonreí y dije que el doctor Herrero tenía razón. La boda debería haber sido un funeral, enterrando nuestra relación. Alejandro preguntó si alguna vez podría reconquistarme. Dije que no, porque este no fue un error puntual. Fueron 6 años de elecciones. Me entregó los formularios finales de liberación de propiedad firmados. Los cogí y salí al sol. Mi madre estaba esperando junto al bordillo en su vieja furgoneta, saludándome con la mano y preguntándome qué quería para cenar. Sonreí y dije tortilla de patatas. Me subí al coche. Un mes después, los puntos estaban completamente curados, dejando solo una tenue cicatriz rosada. El doctor Herrero me dijo que se desvanecería, pero nunca desaparecería por completo. Dije que estaba bien. Era un buen recordatorio para no soportar las cosas hasta sangrar. Fuera del hospital, Alejandro estaba allí de pie. Parecía delgado. Dijo que no me estaba acosando, solo recogiendo unos papeles. Me dijo que había cortado todo contacto con Lucía. Le dije que no necesitaba informarme a mí. Me preguntó si alguna vez lo perdonaría. Observé a una joven pareja pasar, con el chico llevando el bolso de la chica e igualando su paso lento. Me volví hacia Alejandro, y le dije que podía dejar de odiarlo, pero nunca más lo querría. La luz en sus ojos se desvaneció. Pasé de largo, y esta vez no me siguió. De vuelta en el bar, mi madre había puesto un cartel nuevo, Bar de Teresa y Clara. Me senté en la barra sacando un trozo de encaje limpio que había rescatado de mi arruinado vestido de novia. Lo pegué en la primera página de un diario nuevo. Marta preguntó qué estaba escribiendo. Dije que era un nuevo libro de contabilidad. Escribí la fecha y una sola nota. A partir de hoy, nunca confundiré ser una víctima con ser comprensiva. Mi teléfono no tenía mensajes de Alejandro. Mi cuenta bancaria mostraba que la transferencia del acuerdo final se había liquidado. Cerré el diario. Finalmente libre,